La deuda es un sistema, y es un sistema viviente que se retroalimenta con las finanzas del Estado y que la paga todo el pueblo argentino. Hay una vieja y sabia frase que dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Y con la deuda pasa algo parecido, porque existe una verdadera complicidad de silencio entre el oficialismo político de turno que oculta información, como bien lo explicaba recién Santiago Alonso, entre una oposición política que, salvo minoritarias, honrosas pero minoritarias excepciones, no ataca este tema y hasta convalida directa e indirectamente la acción en materia de endeudamiento, cualquiera sean los gobiernos. Aquí han pasado gobiernos militares, radicales, peronistas, etc. Y en tercer lugar, el rol de los grandes medios de comunicación, que también no colocan esto en los titulares de los diarios, que incluso, por el contrario, utilizan como distractivos del problema. En consecuencia, no lo voy a abrumar con cifras, pero voy a dejar que algunos números hablen por mí para demostrar cuál es el punto de situación. Es decir, el objetivo de esta charla muy apretada es darles a ustedes un cuadro de situación del endeudamiento público argentino. Arranquemos por cifras oficiales, con una gran reserva. La última información oficial del Ministerio de Economía sobre deuda pública argentina es del 30 de junio del 2012, hace exactamente un año. El gobierno no suministra información sobre el stock de deuda pública. Voy a después aclarar que es oficial y que es deducido, pero básicamente me baso en datos oficiales y en datos presupuestarios, porque incluso hay una discrepancia entre los... ¿Se escucha? Ah, perdón, ¿se estaba escuchando bien? No, discúlpenme. Decía, el stock al 30 de junio, para cifras redondas, 194.000 millones de dólares. Esta es la última cifra oficial. Una cifra muy discutible, porque esta cifra no consigna deuda que no está registrada. Ejemplo, el gobierno dice que la deuda en cabeza del Estado Central son estos 194.000 millones de dólares, pero omite decir que además hay que pagar 72.000 millones de intereses. Caramba, hay una omisión de información bastante sintomática, ¿no? Yo, si tengo una deuda, una cosa es que deba el capital solo, otra cosa es que deba capital más intereses, porque si no, en lugar de deber 194, ocurre que estoy redebiendo 270.000. Pero este tema, que no me voy a extender ahora, se agrava por la existencia de otros conceptos. Una parte, ahora muy reducida, de capitalización de intereses por anatocismo. Es decir, el anatocismo es el interés compuesto que provoca que el interés devengado que no se paga se suma al capital principal y produce nuevos intereses. Por eso el anatocismo es el sinónimo de la usura. Cuando un deudor no puede pagar no solamente el capital, sino los intereses, tiene que empezar a refinanciar intereses. Ahora la cifra es menor. En los últimos 10 años, por ejemplo, por este procedimiento se han capitalizado unos 12.000 millones de dólares. Quedan pagar unos 1.200, 1.300 millones de dólares por año. Parece una cifra menor, pero es una cifra que ha gravitado. Otra, que es muy importante, es la deuda por cupones ligados al producto, que es una deuda que no se contabiliza y que sumaría todavía, se han pagado unos 10.000 millones de dólares por ese concepto. No son ni capital ni son intereses, son, como vamos a ver, producto del canje que se hizo en el año 2005. Pero para darles a ustedes la idea central, el stock oficial de deuda de 194, habría que agregarle sumas que no están figurando como deuda registrada. Además, esta deuda es deuda en cabeza del Estado Central. Acá no está la deuda de provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, deuda específicamente del Banco Central, ni deuda por juicios perdidos por el Estado con sentencia en firme. Yo he hecho una mínima estimación, pero con faltante de información, de que solamente contando los datos que
que tenemos a disposición y sin juicios con sentencia firme, la deuda pasaría a los 350.000 millones de dólares. Esto lo he escrito, si alguno quiere acceder. Esto es a los fines de cuantificar la deuda, porque es un gran interrogante, como el que recién planteaba Santiago Alonso, el gran interrogante. Los gobiernos no informan lo que se ha pagado, porque acá viene el nudo de la cuestión. Esta deuda, en principio, entre comillas, no se paga. ¿Qué quiere decir? Que todos los vencimientos de capital se refinancian por novación de deuda, es decir, el gobierno paga una deuda con otra deuda, paga a un acreedor con fondos de otro acreedor. Últimamente, ese otro acreedor son agencias del propio Estado, donde el Estado está sacando plata de los organismos públicos para pagar en forma privilegiada a acreedores privados y a organismos multilaterales de crédito. Este año, por capital, le vencen al país 36.500 millones de dólares. Aclaro que la proporción de deuda, una aclaración importante, se confunde deuda externa con deuda pública. Estamos hablando en este caso de deuda pública, es decir, deuda en cabeza del Estado. Porque la deuda externa puede ser pública o puede ser privada, y es parte de otro capítulo. En este caso estoy refiriéndome a la deuda pública, que puede ser interna o externa, puede ser en moneda extranjera o en pesos. El 60% de la deuda pública está en moneda extranjera, por criterio de tipo de moneda. La deuda no se paga un centavo, y además no solamente se refinancia en su totalidad, sino que además se toma nueva deuda. Este año, según presupuesto, vencen por capital 36.500 millones de dólares y se van a tomar 48.600, es decir, 12.100 millones de dólares más. No es cierto que el país está desendeudando. La deuda está aumentando a un ritmo de 12.000 millones de dólares al año. En el año 2011 la deuda aumentó 14.600 millones de dólares. Los vencimientos de capital el año pasado, que todavía no tenemos la cifra de resultados, según presupuesto era que vencían, redondeo las cifras, 40.000 millones de capital y se iban a tomar casi 52.000 de deuda nueva. Quiere decir que toda la deuda que vence se refinancia, se reestructura, se rescata deuda vieja y se entrega deuda nueva. Y además se toma más deuda, que en este momento se está tomando más deuda para cubrir el déficit fiscal, porque el déficit fiscal se cubre con deuda. Y por eso la deuda está aumentando a un ritmo de más de 10.000 millones de dólares por año. Los vencimientos de capital son 36.500 millones este año. El año 2014, el año próximo, van a ser 42.000 y el año 2015 van a ser 49.000 millones de dólares. Esta cifra está tomada del presupuesto 2013 aprobado por el Congreso de la Nación y no coinciden con las cifras que da el propio Ministerio de Economía. Cualquiera de ustedes puede acceder a la página web del Ministerio de Economía y se encuentra que las 6 cifras del Ministerio de Economía son la mitad de lo que aprueban nuestros legisladores, que es lo que vale, y es donde realmente pesa. Esto en cuanto a capital, es decir, la deuda por principal, por capital, no se amortiza en forma neta, se refinancia, en consecuencia la deuda no desciende. Paralelamente, como he dicho, la deuda está aumentando. Lo que sí se pagan son los intereses. La proporción de intereses que se paga del presupuesto es algo menos de un 10% de los gastos totales, pero es casi un 18, un 19, digamos, poco menos del 20% de los gastos de la administración central. Quiere decir que casi un peso de cada 5 que gasta la administración central se dedican a pagar intereses de la deuda. Este año se pagan 55.000 millones de pesos de deuda, equivalen a 11.800 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea aproximativa, yo siempre bajo esto, digo, porque estamos hablando de miles de millones de dólares y las cifras se escapan a la comprensión corriente, pero esto equivale a decir que se está pagando más de 30 millones de dólares por día de intereses. Quiere decir que acá en una hora de exposición nuestra
le caen al país como un reloj de taxi $1.250.000 de intereses que el país está pagando. Y por capital le vencen 4 veces más. La relación capital de intereses es que por cada $4 que nos caen de vencimiento, tenemos que pagar 1 de intereses. Solamente pagamos ese 1 de intereses y arañando porque todavía hay una pequeña parte que se capitaliza por anatocismo. Este es el grado no solo de gravedad, de criticidad de nuestra deuda. ¿Cómo se convive con esta deuda? Refinanciando totalmente las obligaciones y contrayendo nuevas. Es el círculo vicioso perfecto de la usura. Porque la deuda es un sistema, y todo sistema lo rige un principio, una lógica. Y la lógica que rige el sistema de la deuda es usura, no solamente en el sentido tradicional, que perfectamente lo encuadraron tanto el padre Velasco como también Santiago Alonso, sino con una connotación que yo siempre digo va más allá. Existe usura toda vez que el deudor no puede nunca dejar de ser deudor. El objetivo del usurero, del prestamista usurero, sea para la persona, sea para la empresa, sea para el Estado, no es que el deudor pague la deuda, no es que el deudor pueda pagar la deuda, sino que no la pueda pagar nunca, porque de eso vive el usurero, y esa es la función de la banca internacional. Por eso no nos engañemos, estamos frente a una verdadera hipótesis de conflicto, no estamos hablando de una fatalidad. Esto no ha ocurrido por casualidad en nuestro país. Estamos en un círculo vicioso perfecto de la usura, en la trampa de la deuda perpetua. Quiere decir que una deuda impagable inexorablemente necesita ser permanentemente refinanciada. Y esto es una lógica acá y en todas partes del mundo. En media, la experiencia histórica que tiene el mundo da que las reestructuraciones de deuda duran 3 a 5 años en promedio. Inexorablemente los planes van cayendo, entonces los gobiernos mienten a la población diciendo que han logrado exitosas refinanciaciones de deuda. Es decir, han logrado exitosas refinanciaciones de deuda que es imposible que las puedan pagar, por lo cual la han refinanciado. Y así fueron cayendo, así. Una de las tragedias que hay en este momento, y me voy a referir brevemente al cuadro actual de situación, es la encerrona financiera fiscal que se produce por el fracaso del megacanje Kirchner-Labaña del año 2005. Esto no obsta para que el problema de la deuda sea una constante de 30 años a nuestra fecha, pasando por todos los regímenes, ¿no? Desde un proceso militar hasta distintos gobiernos democráticos de distintos signos. La lógica ha seguido siempre siendo la misma. Pero probablemente lo irritante que ocurre en este momento es que las autoridades dicen estar haciendo lo contrario, mientras están repitiendo básicamente lo mismo. Me refiero a lo siguiente, vamos a dar unos mínimos números. La Argentina entra en cesación de pagos en diciembre del 2001, cuando el presidente Rodríguez Sá tiene que blanquear nuestro default. Default es incumplimiento, es cesación de pagos. Recién en el año 2005 se refinancia, se llega a un acuerdo para refinanciar gran parte, la mayoría de la deuda de bonistas, es decir, de deuda que estaba expresada en títulos públicos. El gobierno refinancia sobre una base de $82.000 millones de títulos elegibles, refinancia en principio 62.000, 67% de los acreedores. Efectúa una quita, pero sobre esa quita compensa la quita dando unidades ligadas al producto. Este tema, por razones de tiempo no puedo entrar ahora, pero tienen ustedes acá en Córdoba una persona que fue la primera que lo dijo, la primera que advirtió sobre eso, el señor Javier Lorenz, que está presente acá, amigo y estudioso de estos temas, que fue el primero que desvirtuó el exitismo gubernamental con respecto a este megacanje, porque la quita está compensada con cupones ligados al producto. Es decir, en promedio, por cada 100 pesos o $100 de valor canjeado, el gobierno hacía una quita del 44%, o sea, valor 56.
pero en compensación le ha dado a los acreedores como regalo un bono ligado al crecimiento por valor de 48. Ergo, 48 de cupón más 56 del nuevo bono es 104. Quiere decir que los que entraron en el canje entraron con un valor nominal del que habían salido en la crisis. Y sin embargo esto se presenta como un éxito de negociación. Como todas las anteriores renegociaciones, esta no se pudo pagar y el gobierno empezó a apelar sucesivamente a medidas de emergencia. Por eso vino primero la resolución 125 para aumentar las retenciones al campo en marzo del 2008, luego vino la estatización de los fondos de las AFJP para munirse del dinero de las AFJP, y luego vino la política de pago de deuda externa con reserva del Banco Central. Y por eso modifican la Carta Orgánica del Banco Central para quitar la convertibilidad del medio, porque ahora el peso ya no es convertible en dólares como respaldo. Este tema es digamos, límite. El factor nuevo, con el cual no me puedo estirar mucho, es la aparición de la deuda intraestado. Es decir, en este momento del stock de deuda, más de la mitad del stock, el 50-55%, el Estado lo debe a agencias del propio Estado. ¿Qué significa esto? O estamos frente a la piedra filosofal y solucionamos todos los problemas, o estamos frente a un barril de pólvora financiero. Concretamente, si deudor y acreedor de una obligación son la misma persona, la obligación queda compensada, el papel se rompe, la deuda se extingue. Pero no es este el caso del Estado. El Estado no está prestándose su propia plata. El Estado está pagando a acreedores externos y a organismos multilaterales, sacando plata del ANSES, que es plata de los jubilados. El 62% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES está prestada al Estado. Está sacando reservas del Banco Central para pagar deuda externa. Las reservas en este momento son 60% de la base monetaria. No habría convertibilidad posible bajo esos términos. ¿Qué significa esto? Que las reservas no están para pagar deuda, las reservas están para atender las necesidades de balanza de pagos en general. Por eso el gobierno tiene que empezar a aplicar medidas desesperadas de restringir importaciones, estrangular movimientos, frenar dividendos que se giran al exterior y aplicar todo tipo de medidas para hacerse de dólares. La mitad de la cartera de crédito del Banco Nación está prestada a la tesorería. El Banco Nación fue reformada la Carta Orgánica justamente para privilegiar los créditos al sector productivo PYME. El Estado se financia con impuestos, con emisión controlada de moneda y con deuda pública solo en casos extraordinarios. No se puede transformar la deuda en un gasto público estructural. La solución que el gobierno ofrece para esto está planteada por el exministro de Economía y hoy vicepresidente Boudou, cuando formuló en el 2008 su hoja de ruta. La hoja de ruta planteada por el gobierno comprendía 3 pasos. Primero, llegar a una solución con los holdouts, es decir, con los contenedores de bonos que no entraron en el canje del 2005. Segundo, arreglar la deuda con los países del país. Tercero, una vez cumplidos estos 2 requisitos, volver exitosamente al mercado internacional de capitales para tomar más deuda. Es decir, la paradoja de todo este sistema es que todos estos esfuerzos, todo este empapelamiento del Estado, todo este proceso de pago récord que está haciendo el gobierno y de tal conversión, es para lograr volver al mercado internacional de capitales, que buen romance significa volver a tomar deuda. Esta es la conclusión que yo hago. No hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda, porque el sistema está armado para eso, para mantener un esquema de deuda perpetua. Perdón si me extendí, gracias por la atención.